Hola, soy Ángela Muisqué, residente del tercer año del Centro de Salud de Utrera. Como mis compañeras, yo voy a explicaros los criterios de elegibilidad. Entre ellos hay que tener cuatro aspectos a tener en cuenta. El primero, el perfil del método. Entre ellos, la eficacia. Aquí en la tabla podemos ver del menor eficaz al más eficaz, siendo los más eficaces los de esterilización y menos eficaz los espermicidas, el coito interrupto y los métodos naturales. Otro aspecto es la seguridad, puesto que estos métodos, algunos de ellos como los anticonceptivos hormonales, pueden tener efectos sobre la salud de la paciente y ellos conllevar un riesgo. La reversibilidad, ya que hay métodos que no son reversibles, como los de esterilización. La complejidad del método, ya que algunos, como el calendario o el diafragma, necesitan de unos conocimientos previos y una habilidad por parte de la paciente. La aceptabilidad, no solamente de la paciente, sino también de la pareja, puesto que hay otros métodos, como pueden ser el preservativo, los espermicidas, que requieren colaboración por parte de la pareja. La relación con el coito, hay una relación inmediata y otros que tienen una relación más mediata y otros una más lejana, como son el preservativo, el espermicida o el DIU y los anticonceptivos. Y luego, por último, el precio. No todos cuestan igual y no todos pueden permitirse estar en el mismo dinero. Pasando al siguiente criterio sería el perfil del usuario. Hay que teniendo en cuenta a la paciente, pues hay que tener en cuenta la frecuencia coital. A mayor frecuencia, mayor riesgo de fallo del método. Por tanto, mayor frecuencia hay que utilizar un método que sea todavía más eficaz. El objetivo de la contracepción. Hay quien quiere espaciar los embarazos y hay quien prefiere una contracepción definitiva. La edad de la usuaria y su perfil de salud, por los problemas que pueda acarrear el uso del método. Si hay riesgo de infección de transmisión sexual, en el cual deberemos aconsejar siempre el uso del preservativo, un método. El grado de colaboración de la pareja, ya que hay parejas que no terminan de colaborar y otros, por creencias religiosas, prefieren unos métodos antes que otros. El siguiente sería el patrón cronológico. Dependiendo de la edad, parecen más indicados unos que otros, aunque no es un criterio absoluto. Por ejemplo, suele ser más frecuente entre adolescentes y adultos jóvenes que tengan relaciones no programadas y con parejas no siempre fijas. Por lo tanto, es aconsejable utilizar el preservativo o el doble método de anticonceptivo hormonal más el preservativo. Además, deberemos dar información sobre la contracepción de urgencia. Llega un momento en la vida, bueno, pues que la actividad sexual adquiere una cierta estabilidad. En ese momento, pues podríamos no necesitar el preservativo y dejar solamente una anticoncepción hormonal o un DIU. O cuando se ha completado un deseo de descendencia, podríamos utilizar métodos más irreversibles. El siguiente aspecto serían los criterios médicos. Estos vienen muy bien definidos por la Organización Mundial de la Salud. Estos criterios se dividen en cuatro categorías que nos hablan de la contraindicación del método. En la categoría 1 no existen restricciones de uso, en la categoría 2 las ventajas de uso superan a los riesgos, en la categoría 3 se podría considerar su uso, aunque los riesgos superen los beneficios, solo cuando no hay otras opciones disponibles o estas no son aceptables. Y en la categoría 4 hay una contraindicación absoluta. Aquí os dejo la lista de las contraindicaciones, tanto en la categoría 4 como en la categoría 3, son similares, aunque tienen niveles distintos. Por ejemplo, la lactancia materna en las primeras 6 semanas postparto sería de categoría 4, pero la lactancia materna entre las 6 semanas postparto y los 6 meses sería una categoría tipo 3. Así se podría hacer en muchos de los casos, teniendo en cuenta la hipertensión arterial, los casos de tromboembolismo, si hay lupus, migraña y otros problemas. Y os dejo la lista para que podáis verla. Luego tendríamos que tener unos criterios de utilización. Como tenemos diferentes opciones, aunque esto va más dirigido a los anticonceptivos hormonales, puesto que dentro de los fármacos cada uno tiene un perfil distinto. Si tenemos una paciente con un perfil con más hiperandrogenismo, en el que hay una seborrea, hirsutismo, acné, pues deberíamos utilizar un gestágeno con un perfil antiandrogénico, dentro de los cuales del más potente al menos potente sería el dienogest, la drospirenona y el acetato de clormadinona.
El acetato de ciproterona aparece ahí, como veis, pero no se aconseja su uso solamente en contracepción. Requeriría tener otras indicaciones además y sería solamente para un uso limitado de 4 o 6 semanas. Por en otro caso, pues si tenemos una paciente con síndrome premenstrual, pues podríamos utilizar la drospirrenona en una pauta 24/4, que parece la más indicada, aunque también se puede utilizar la de 27 o sin descanso. También hay pacientes que tienen un aumento de peso por retención de líquido, pues podemos utilizar un gestágeno con efecto antimineral corticoide, como puede ser la drospirrenona también. En pacientes con dismenorrea, pues todos han demostrado más o menos tener la misma eficacia. En las pacientes que tienen alteraciones del ciclo menstrual y queremos corregirlas, bueno, pues deberíamos escoger preparados con más de 20 microgramos en etinilestradiol y parece más efectivo el Dienogest. Si es una paciente con anemia debido a una menorragia, y aquí se podrían relacionar los dos, bueno, la anemia la corregirían todos, aunque parece que la menorragia sería más indicado utilizar el Dienogest o eso en un preparado de anticoncepción hormonal oral. Si podemos utilizar un DIU, el DIU de levonorgestrel ha demostrado tener mayor eficacia. Aquí os dejo un algoritmo en el que, teniendo en cuenta el perfil de la paciente, también nos ayuda a elegir el tipo de anticoncepción hormonal. Primero habría que hacer una historia clínica de la paciente, saber sus antecedentes personales y, como hemos visto, pues elegir según los criterios de el perfil de la paciente, los perfiles del método. Según la edad, pues podemos decir dividir entre adolescentes, en edad fértil o perimenopáusica. En adolescentes, dependiendo de lo que queramos conseguir, control del ciclo o tener en cuenta la masa ósea, la conducta sexual, ganancia de peso o acné, pues como hemos dicho antes, en la edad fértil tendríamos que tener en cuenta tanto la historia menstrual de la paciente como los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos, los cuales veremos en los siguientes algoritmos. Según estos datos, pues individualizaríamos, y si hay riesgo de infección de transmisión sexual, tanto en adolescentes como en edad fértil y perimenopáusica, habría que elegir, habría que asociar un método de barreras como el preservativo. En perimenopáusica, valorar tanto el control, si buscamos el control del ciclo, la protección de la densidad mineral ósea, que es importante en estas pacientes, o la sintomatología vasomotora. Entre ellos, pues podemos escoger cualquiera de los que hemos especificado antes, tener en cuenta la dosis de etinilestradiol para el control de la masa ósea, el gestágeno con perfil similar a la progesterona, y si hay riesgo de ITS, igualmente el doble método. Entre el resto de beneficios no contraceptivos, los más relacionados con la regla, sería, pues habría que tener en cuenta el trastorno de síntomas de hiperandrogenismo, hirsutismo, acné, alopecia, como hemos comentado antes. Los más adecuados serían el Dienogest, drospirrenona y acetato de clormalimidona. Si en las relacionadas con el ciclo, si buscamos un control, una mejora de la dismenorrea, pues cualquier anticonceptivo es bueno. Podemos empezar por uno de 21/7 o un ciclo de 24/4, incluso alguno continuo si con esto no se consiguiera mejorar. Lo relacionado con la mejora del control del ciclo, en aquellas pacientes que tengan unos ciclos que son más variables, que no, para quien quiere controlarlo más, pues según la vía de administración, si queremos oral, pues elegir el Dienogest con un etinilestradiol mayor de 20 miligramos. Si buscamos podemos elegir también la vía transdérmica o la vía vaginal con el anillo. Y si buscamos disminuir la menorragia y con ello la anemia, podemos utilizar el Dienogest, como hemos visto antes. Aunque también el resto de preparados servirían. Para la mejora del síndrome premenstrual, un anticonceptivo con etinilestradiol y drospirrenona. Si buscamos, como hemos comentado, el control de la masa ósea, escoger un etinilestradiol con más de 20 microgramos, podría ser también el 30 microgramos, y una pauta pues, de 21/7 o 24/7.
En este algoritmo vemos otros beneficios no contraceptivos, menos relacionados con la regla, pero sí con el uso de las hormonas. Voy a comentarlos así por encima. Entre ellos tendríamos la disminución del riesgo de cáncer, tanto de colon, de endometrio y ovario, y la protección de la fertilidad futura en gente de menor edad. Pues ya que disminuyen el dolor pélvico en endometriosis, mejoran la incidencia de quistes ováricos, disminuyen los miomas y disminuyen el riesgo de enfermedad inflamatoria pélvica. Y ya por último, comentar algo sobre la anticoncepción de urgencia, ya que aunque no es la consulta arreglada por las mañanas, pero sí en la atención en urgencia de atención primaria o incluso en el hospital. ¿Cuándo estaría indicada la anticoncepción de urgencia? Pues ponemos aquí el coito no protegido, accidentes durante el uso de un método anticonceptivo, abusos sexuales y violación, toma de sustancias teratógenas en una situación de coito de riesgo. ¿De qué edad a qué edad podemos administrar esta anticoncepción? Pues desde que se es adolescente hasta la premenopausia. ¿En qué tiempo se puede administrar? Pues desde el momento del coito hasta 5 días después, aunque siempre lo más recomendable es cuanto antes mejor, ya que los métodos van perdiendo eficacia. En las pautas más recomendadas, pues lo primero, el levonorgestrel en dosis única de 1.500 microgramos, siendo más eficaz, como hemos dicho, en las primeras horas con un 95% de eficacia, descendiendo hasta un 58% de eficacia a los 3 días, aunque podría utilizarse hasta un quinto día. No presenta contraindicaciones y tiene una dispensación libre en farmacia. También podríamos utilizar el acetato lipristal con una dosis única de 30 microgramos. Se puede utilizar hasta 120 horas tras el coito de riesgo. Cuanto antes igualmente, mejor. Aquí sí debemos tener una serie de precauciones, sobre todo en asma grave no controlada y una insuficiencia hepática grave. Igualmente tiene una libre dispensación en farmacia y si se administra el acetato de lipristal, no se debe administrar la anticoncepción hormonal en el mismo ciclo. Otras opciones que no se realizan tanto, bueno, pues podríamos utilizar el DIU de cobre, aunque para eso habría que derivar a ginecología, y podría utilizarse pues, entre el tercer y el quinto día, ya que durante las primeras horas, como hemos comentado, tanto el nebulogestrel como el acetato de ulipristal pues son mucho más accesibles y con muy buen resultado. Anteriormente también se utilizaba el método Yuzpe, que era la combinación de etinilestradiol con levonorgestrel, aunque no se indica ya por presentar muchos efectos secundarios como náuseas y vómitos, tiene menor efectividad. Contraindicación absoluta solamente tiene una, que es la hipersensibilidad al producto o los excipientes. El resto solamente, como hemos comentado, en el acetato ulipristal, en el asma grave no controlada y la insuficiencia hepática grave. ¿Cuántas veces en un mismo ciclo podemos administrarla? Bueno, pues puede repetirse 2 y 3 veces sin problema. A partir de 2 o 3 veces ya habría que tener más cuidado. Hay que avisar de los posibles efectos secundarios, náuseas, vómitos, astodinia, adelanto o retraso de las siguientes reglas. Y siempre conveniente derivar a su médico para que le haga una indicación de un método anticonceptivo seguro. Aspectos legales, muy importante para nosotros. ¿A quién se lo podemos administrar y de qué forma? Bueno, a mayores de 16 años siempre se le puede prestar consentimiento. En menores de 12 años es el tutor el que presta el consentimiento y entre 12 y 16 años depende un poco del facultativo. Si consideramos que la paciente es madura, lo podemos dispensar. Si consideramos que no es madura, necesitaríamos el consentimiento del tutor. Por generalizar un poco más, ¿para quién necesitaríamos que se prestase una representación en incapacitados legalmente, en no competentes para decidir a criterio del profesional sanitario o en menores de 16 años, no maduros a criterio del profesional de la salud? ¿Por qué 16 años? Bueno, la mayoría de edad en salud se considera a partir de los 16 años. Y hasta aquí. Muchas gracias a todos y espero que os haya servido.